Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Miguel Ortega de la materia Aprendizaje de la Comunicación Humana Paralelo A y hoy les voy a hablar sobre la lectura categorial. La lectura categorial es la manera que tiene el lector para transformar un texto en su propia tesis. Es decir, el lector lee varias veces un texto del cual extrae varias ideas principales, las cuales irán aclarando conforme avanza la lectura para al final poder crear su propia versión del texto, lo que le servirá para construir su propia estructura categorial en su mente. En otras palabras, lo ya mencionado, en base a la lectura de un texto se podrá crear nuestro propio texto. También les voy a hablar sobre los elementos de la lectura categorial, comenzando por la tesis, que constituye la esencia y el núcleo del escrito. Es la médula, el punto de conexión interproposicional y la pieza clave del rompecabezas ideativo. Es aquello que se quiere probar o demostrar, y esta varía de la idea principal. Las proposiciones argumentales son las que existen en tanto que apoyan a la tesis, y su función primaria radica en sostener, sustentar, afianzar, mantener o, más importante, afirmar la tesis. Estas surgen a partir de la selección de las tesis usando la partícula ¿por qué?, que la coloca en relación con otras proposiciones que fundamentan a la misma. Las proposiciones subargumentales son las proposiciones que argumentan cualquier proposición argumental. Desde otra perspectiva, estas consisten en proposiciones que en la estructura categorial soportan una o varios argumentos. Las proposiciones definitorias definen y delimitan los términos importantes y significativos contenidos en el texto. Es una proposición aseverativa que establece una relación de correspondencia entre el sujeto y el predicado. Y generalmente se utilizan el verbo ser o sus sinónimos para definir cómo caracterizarse. Y por último, tenemos las proposiciones derivadas, que son las que condensan y contienen las consecuencias categoriales o teóricas y las prácticas que se desprenden de la tesis, de su verdad argumentada. Que a diferencia de argumentar, el derivar involucra en mayor medida el pensar creativo. Y también les voy a hablar sobre los pasos de la lectura categorial, comenzando con la decodificación terciaria, que consiste en comprender las ideas principales del texto, ya que a partir de este tendremos una imagen clara del mismo para saber en qué se basa o el punto de vista que está establecido para su explicación. Seguido del análisis elemental, que consiste en separar una de las macro proposiciones principales para tener en cuenta una idea secundaria que influye en conforme avanza el texto. Luego está identificar la tesis o columna vertebral del texto. Las demás proposiciones se ven y convergen hacia esta y derivan del mismo, siendo así que es la parte central del texto. Es de suma importancia en un ensayo o texto o cualquier texto de carácter importante, ya que por medio de esto ayudará a que las personas puedan diferenciar la idea principal y a qué se quiere llegar del resto del texto. Seguido está confrontar la tesis o la idea principal. Consiste en realizar el análisis del texto, verificando la tesis y confrontándola con las proposiciones. También se debe tener en cuenta que las proposiciones o ideas secundarias encajen con la tesis, y a partir de esto se dará a entender el mensaje del texto o el propósito. Y por último está releer el documento, que es una de las partes más importantes, ya que se repite varias veces para poder identificar las distintas partes del texto y cómo se relacionan entre sí. Se desarrolla una síntesis teniendo en cuenta el análisis para luego plantear un esquema de las ideas del texto. En términos de Zuviria, se debe enfocar el mentefacto categorial, que es descubrir la organización interna y su relación con sus elementos que la constituyen. Y eso ha sido todo, espero que sea de su agrado, muchas gracias y eso.